Doom vs Avengers Doomsday, el Barbie Hammer de este año. Recordemos que el año pasado tuvimos el Super Fantastic Month con el estreno de Superman y los Cuatro Fantásticos, pero esta vez tendremos una batalla con Warner a la mano de Doom y Disney con los superhéroes y Marvel, ¿verdad, chicos? Esta es una batalla bastante importante porque es, honestamente, la conclusión épica de Doom. Lo han hecho bastante bien. La segunda parte fue súper épica y también vendría siendo como la conclusión, entre comillas, de los Vengadores y de toda la saga Marvel antes de su posible reinicio en Secret War. La apuesta está hecha. ¿Tú qué team eres? ¿El team de Doom o el team de Avengers Doomsday? Doom con ese tráiler realmente demuestra que será un contrincante digno de Avenger porque pues el punto con Avenger es que es masivo, es inmenso, involucrando mucha nostalgia, fans, todo esto, ¿no? Y por supuesto la esperanza de volver a ver calidad en el universo de Marvel, que era lo más cuestionado. Mientras que Doom, como dije, su segunda parte lo hizo espectacular, conquistó quizás a los más escépticos cuando vieron la primera parte y quizás no los convenció del todo. La segunda cayó boca, es un espectáculo visual en cualquier parte donde lo mires, épica total. Y esta tercera, aparentemente, se mira que quiere seguir esa tónica. Así que vamos a ver, chicos, honestamente, quién se llevará el mayor spotlight. ¿Será Avengers Doomsday o Doom? Doom Part 3 tuvo un trailer espectacular ya, y la verdad es que fue bastante genial. Deja ver bastante lo que es un poco la trama, sin dar spoiler. Tenemos que Paul Atreides hace este traspaso al lado oscuro, ¿no? El original Darth Vader, el que inspiró todo esto a consumir la galaxia, domarla, destruirla, para él ser el único gobernador. De hecho, vemos que el personaje de Robert Pattinson es quien se encargará de darle una especie de golpe de estado. De hecho, vemos que el personaje de Florence Pugh fue como, ¿qué te pasa? Son locos. Paul te va a matar, ¿no? ¿Cómo estás conspirando contra él, ¿no? Y por supuesto, digamos, la traición de Shani hace de que, o todo lo que le prometió, ¿no? Paul Atreides a Shani, hacen que vayan a hacer este conflicto, pero por supuesto tenemos el clon de Duncan Idaho, que también va a estar dando mucho de qué hablar en la cinta, y esto, ¿no? El enfrentamiento entre personajes de Paul y Shani. De hecho, el póster te lo vende, ese es como el gran boom, el amor, el odio, todo reunido. Por eso digo, un contrincante realmente digno para Avengers. Y algo muy importante es de que básicamente la tónica de Doom está espectacular, se mira épico. Es decir, la fotografía, los efectos especiales, es una epopeya interestelar completa, hecha y derecha, que no se le puede discutir nada a esta película. Estoy súper ansioso de verla, honestamente. Mientras que por otro lado, Avengers Doomsday ya está dando de qué hablar al fin. Para todos los amantes de Marvel, al fin tenemos información de Avengers. Y es que actualmente hay una especie de evento en Shanghái e incluso podemos ver el primer arte conceptual de Avengers Doomsday. Así que como puedes ver es este de acá, y personalmente no me gusta mucho, no por lo que piensas. De hecho está súper épico todos los personajes que van a estar, digamos, en la película. Parece que es el team completo. Of course, ¿no? El personaje de los X-Men casi que ahí en primer plano también. Lógicamente el primero es Doom, pero si bajas la mirada, Cyclops, hermoso ese traje, o sea, está espectacular. Lo que no me gusta son, digamos, estamos en 2026, en serio. Yo sé que es un arte conceptual, ni siquiera un póster de la película, pero man, eso nubecita y rayo es como muy 2025, ¿no? O sea, no sé, yo lo veo como que feo en ese sentido. Y teniendo la IA, ¿por qué no le pusieron, no sé, un fondo con los centinelas? No sé, la escuela de Xavier. Ok, lo que yo digo es el fondo. El fondo es el que no me gusta. Lo demás está espectacular, la composición, todos los personajes, Falcon, Captain América, Sam Wilson, Sam Williams iba a decir, y por supuesto todo el elenco de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men, perdón.
que lo podemos ver en su traje ya para esta película. Se mira espectacular, bestia, brutal. El nuevo look de Mystique me encanta. Amo a Cíclope. Entonces está genial Nightcrawler con su nuevo traje o su nuevo look y los Vengadores que estarán en la película. Entonces, en general, amo bueno, no me había fijado, pero está Sentry, los Thunderbolts, ¿no? Todo el equipo de Thunderbolts. En general, me gusta, pero el fondo es que no, no me gusta para nada. Y bueno, se supone que el 25 de julio, si no me equivoco, vamos a estar teniendo el primer trailer con la presentación oficial. No sé si en una Comic Con o en Shanghai, pero ya estaríamos viendo el primer trailer de Avengers Doomsday. Que déjame en los comentarios y suscríbete, porque vamos a estar haciendo lógicamente el análisis y toda esta algarabía, ¿no? Del trailer y todo esto. Pero también déjame en los comentarios si tú estás demasiado emocionado de ver este trailer, si estás como medio escéptico, porque hay personas que hasta que miran el trailer es como que le empiezan, ¿no? A dar este hype y todo lo demás. Por el momento creo yo que tiene sentido, porque sería también un impulso a Spider-Man Brand New Day, que quizás por eso también están calladitos. De hecho, tengo que decir de que la campaña de Brand New Day está siendo bastante fuerte, bastante con mucho spot. Esto está genial, muchas escenas, Hulk, que eso es para otro video. Pero en general, Avengers Doomsday, Doom, ya están presentando, bueno, Doom ya presentó todas sus cartas. Esto es una batalla épica entre el amor, el odio y la pareja. Mientras que Avenger apenas está mostrando sus cositas con prometer el trailer para el 25 de julio, que va a ser la fiesta Marvel en este canal. No te lo puedes perder, yo te espero y nos estamos viendo en el siguiente video. Suscríbete.